Una de las cartas enviadas de las cárceles. Em, Creo que aunque bueno, tal vez no está muy metido en eso, pero la carta de Filemón hace una referencia a las personas que han caído en cárceles, o lo que se conoce como el misterio de cárceles. Porque es cierto que hay personas que entran a la cárcel y allá adentro, inclusive Dios puede usar las cárceles para hacer reflexionar a las personas de sus actos fuera de la cárcel o en su vida cotidiana. Y hay personas que dentro de las cárceles reciben la palabra de Dios y realmente generan una verdadera conversión, un nuevo nacimiento. Pero ya cuando salen a la calle, la gente ya los tiene como que todavía marcados, en el sentido de que él era un ladrón, él era esto. Y a menos de que no haya una referencia, así como en este caso Pablo, de una persona consagrada como Pablo, y que lo delegue le dé una referencia, tal vez las personas no vayan a hacerlo, no van a recibirlo, a menos que por el Espíritu Santo haya una confirmación y las personas que están afuera logren aceptar a que hizo en algún tiempo un daño. Y esto es bastante importante de lo que menciono, del hecho de lo que se llama de que las personas logren después de la cárcel obtener una mejor vida afuera, ¿verdad? Porque a veces en este caso yo he ido a las cárceles aquí en Escuintla o en preventivo, las personas a veces que son pandilleros no tienen temor de que cuando salgan a la calle no lo reciban por los tatuajes o por las actitudes que tuvieron. Inclusive hay muchas personas que están afuera, que o sea ya salen y a veces vuelven a apartarse del evangelio por causa de que no encuentran trabajo y no les queda, por así decirlo, más que volver otra vez a las andadas. Por eso me parece interesante la carta de Filemón, porque Pablo, sabiendo, no sé si qué tanto conocía Pablo de eso, pues, pero se le brinda una oportunidad a Onésimo y con una gran referencia que es en este caso el apóstol Pablo. Y pues ahí sí que casualidad que Onésimo conocía a Filemón, y que Filemón conocía a Pablo. Entonces, eso nos enseña a nosotros también de que nosotros, como dice la Escritura, estamos muertos en delitos y pecados y que estábamos en prisiones. Tal vez no eran prisiones físicas, literales, sino en prisiones de pecados. Y que prácticamente lo que hace Jesucristo en figura de Pablo es nos convierte, porque prácticamente lo que hace Pablo con Onésimo es predicarle y volverlo su hijo, es decir, lo engendró en sus prisiones, ¿no? Y es de que Jesucristo cuando nos ve encarcelados a nosotros nos predica, nos enseña y nosotros entramos a un nuevo nacimiento. Y lo que hace prácticamente, por así llamarlo, es de que Jesucristo nos intercede por nosotros delante del Padre y también delante de las demás personas. Por eso que se marca un testimonio en nosotros y hay personas que nos reciben nuevamente a pesar de que hicimos faltas, porque el testimonio de Jesús está en nosotros. Y también que cuando dice Filemón que antes aquel que te había sido inútil, ahora te es útil, porque inclusive el nombre de Onésimo significa útil o rentable. Entonces Dios como dice la Escritura, Dios por medio de su sangre nos hace útil para toda buena obra. Entonces Dios nos saca de la cárcel y nos referencia para que podamos tener una nueva vida en Cristo, una restauración, una nueva oportunidad, como da el caso de Filemón. Y pues en el caso de las cárceles, yo inclusive una vez prediqué esto en el grupo de cárceles que teníamos aquí al cual yo estaba yendo, porque a veces sí, la gente van afuera para predicar el evangelio a cárceles, pero yo les decía, hay que orar para que Dios también provea de Filemones, para que cuando salgan las personas de la cárcel puedan encontrarse un Filemón que les pueda ayudar también en el apoyo fuera de la cárcel, ¿no? Lo otro que quería mencionar era que algo que me llama bastante la atención en el versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y eso es bien importante porque nosotros a veces pensamos que iglesia, algunas personas piensan que iglesia es un local donde hay un montón de personas, como 100, 20, 50 metidos, ¿verdad? Pero a veces una iglesia entra solo el hecho de personas que se juntan a entrar en una comunión con Dios. O por eso se llama, bueno, en nosotros, en nuestra costumbre, iglesia lo vemos como un título, ¿verdad? Pero realmente es congregación, es personas que están unidas, están en un mismo sentir, se están reuniendo.
Pero a veces por el hecho de que ya se ven iglesias grandes y que se junta un montón de gente, ya las personas asimilan de que una iglesia es donde hay un montón de personas. Y a veces me pasó con unas personas que yo estaba hablando y me decían, mira, ¿por qué no te congregas? Le digo, es que yo me congrego todos los días y me junto con personas y hablo del evangelio. Y me decían, no, pero es que tienes que ir a una iglesia. Y yo dije, ¿usted qué necesita? ¿Y usted quiere que yo le diga que voy a una iglesia donde haya más de 100 miembros? ¿A eso usted le llama iglesia? Pero es por esto, porque aquí dice claramente de que la iglesia que está en tu casa, y no necesariamente él tenía una gran mansión, ¿verdad? Sino que era tal vez un grupo pequeño, inclusive por las persecuciones que se daban en ese entonces, tal vez no pasaban a ser tal vez más de 10. Y como las iglesias, por ejemplo, que yo estaba viendo en Pakistán, que las iglesias de Pakistán, no sé si han visto ese testimonio, pero dicen de que cuando ya predican en Pakistán, lo primero que cuando a alguien le predican el evangelio para que se convierta, ellos tienen como que ese, no sé si llamarlo afán, de que ellos reciban al Espíritu Santo. Porque dicen de que de ellos tienen esa premura de que reciban el Espíritu Santo, porque cuando ellos se unen en las casas, porque ellos no pueden tener iglesias por la persecución de los musulmanes, dice que el Espíritu Santo es el que los dirige en qué casa, es decir, no hay una casa fija donde se reúnan, sino que es que de repente el Espíritu Santo les dice, y tampoco es como que todos los sábados van a reunirse, sino que de repente el Espíritu Santo les puede decir el miércoles, ¿va? Reúnanse, y les dice qué casa, inclusive dice que parece que el Espíritu Santo les dice como que a qué hora, algunos 10 minutos antes, a otros como que 10 minutos después, porque si no pueden darse cuenta las personas y por qué se están reuniendo y los capturan y los meten presos. Entonces dice que ellos se reúnen en las casas, no hay multitud de grupo y el Espíritu Santo los dirige. Entonces como que no siempre es en la misma casa que se reúnen, ¿va? No sé si en este caso con ellos fue similar, pero sí claramente es que se asentó una congregación o una iglesia en una casa. Claro, nosotros por el modernismo ya hemos adoptado de que una iglesia es un lugar, pero realmente una iglesia es personas que en un mutuo acuerdo para buscar a Cristo Jesús. Pero lógicamente, pues ya medias tiene ministerio tal o misión o iglesia, ya se considera para algunos una iglesia. Pero si uno por ejemplo, cada quien ahorita Blanca o Jorge o otras personas están en su casa, ellos podrían tener una iglesia en su casa, no en el sentido que le pongan ministerio tal, sino en el sentido de que si se juntan con la esposa, con el hijo o el primo y comienzan a hablar de Cristo o predicar de Cristo, ya hay una iglesia ahí. Y no es necesariamente que uno vaya a algún lugar o que uno lo ponga a Dios por pastor y que comience a hacer iglesia, por así llamarlo. Inclusive en el libro de Hechos, y creo que también en este pasaje, la palabra iglesia significa casa y familia. Y inclusive en estudios sociales dice que la base de la sociedad es la familia. Entonces, si vemos la misma palabra de familia, que significa iglesia y congregación, es decir, que la base de la sociedad es la iglesia. Eso nos da a entender de que cuando una persona se casa, marido y mujer, una esposa y un esposo, se casan y ellos tienen su casa y ellos prácticamente se casan en Cristo, ellos ya son una iglesia. Porque si todos se pusieran de acuerdo, o si todos estuvieran en mutuo acuerdo para buscar a Dios, Dios está ahí, entonces ellos ya son una iglesia. Entonces la base de la sociedad es la iglesia, es decir, las familias que buscan a Cristo Jesús. Pero en nuestro contexto ya tenemos el hecho de que iglesias, juntémonos en un lugar. Cuando vino el COVID, ya cambió la perspectiva de la iglesia como tal o la persona, porque ya decían, nos estamos reuniendo por Zoom, ya no nos estamos reuniendo en un lugar, entonces nosotros estamos siendo iglesia conectándonos por Zoom. Entonces la mentalidad cambió a causa del COVID. Pero igual la gente tiene a veces tenemos esa mentalidad de que iglesia es solo 100 personas, o hay un local donde diga ministerios o iglesia. Pero me gustó bastante esta parte donde dice, y la iglesia que está en tu casa. Entonces nosotros podemos hacer una iglesia que la presencia de Dios habite en nuestras casas a través de hablar o predicar o manifestar con las familias y con los que quieran, porque hay personas que no quieren, ¿no? Pero con ellos, ¿no? Y el otro que iba a mencionar acá también es de que el apóstol Pablo, cuando le habla a Filemón, prácticamente dice que como Pablo le podía decir a Filemón, mira, te mando a Onésimo, o sea, sin preguntarle, sin decirle, solo ahí, mira, ahí te encargo que lo cuides, así como que tú me debes. Entonces yo tengo la obligación o yo te podría mandar que lo hagas, pero dice que no lo hace de esa manera, sino lo que hace prácticamente Pablo es pedirle favor a Filemón. Yo te pido favor que me apoyes o que consideres a Onésimo.
Y eso nos da a entender, o por lo menos me da a entender a mí, que Dios a veces tiene la capacidad a nosotros de obligarnos a hacer algo. Que sirvamos, oremos, que leamos la palabra. Y lo que hace a veces Dios es sugerirnos. Yo te pido, yo te solicito que me apoyes en tal obra o que lea la Biblia o que ores. Es decir, Dios nos podría obligar a hacerlo, pero no lo hace. Nos pide de favor. Y también esperando de que hagamos más de lo que Él nos pide, porque aquí creo que dice en el versículo, aquí está, el 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún que harás aún más de lo que te digo. Es decir, de que a veces Dios nos pide algo, pero no Dios espera que solo lo cumplamos, sino que también nosotros le demos más eh, de lo que podamos dar. Es decir, por ejemplo, hagamos de cuenta que Dios nos pide que oremos 1 hora. Nosotros podríamos orar 1 hora y 10 minutos. No necesariamente de que solo, o que Dios nos diga, mira, necesito que leas tal libro de la Biblia. Y puede ser que leamos ese libro y tal vez leamos alguna otra cosa o vemos un comentario. Porque la Biblia también menciona eso, ¿verdad? Que el siervo inútil es aquel que le dicen que haga algo y lo hace. Entonces, para no ser siervos inútiles, a veces deberíamos hacer un poco más de lo que nos han dicho. Entonces, aquí vemos de que Filemón era un siervo útil, basado en lo que dijo Jesús, por el hecho de que a él sabía Pablo que no solo si le pedía algo a Filemón, no solo lo iba a hacer, sino que iba a hacer un poco más de lo que le habían pedido. Por eso que el apóstol Pablo se atrevió a solicitarle a Filemón en ese testimonio. Me imagino que Filemón era alguien bastante conocido por la forma de que le habla acerca de Timoteo y algunas otras personas que se mencionan aquí en la palabra. Ok, aquí otra cosa también en el sentido de que el 16, ok, 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y eso es importante por el hecho de que cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, uno realmente se vuelve esclavo de Dios. O sea, a veces nosotros solo tomamos a Dios como papá, pero realmente somos esclavos de Jesucristo. Y cuando se habla de esclavos es de que nosotros le tenemos que obedecer. En el sentido que si Dios dice algo, hay que hacerlo. Pero nosotros solo nos vamos en la faceta de que, no, Él es papá y le hablo como papá, pero también Él es Señor y hay que seguirlo. Pero lo interesante es aquí de que también nosotros somos hermanos de Jesús. Y a veces no miramos a Jesús como un hermano. Y eso también impacta nuestra relación y comunión y a la hora de hablarle a Él, ¿va? Es decir, por ejemplo, yo le hablo diferente a mi papá que le hablo diferente a mi hermano Jonathan. Y también, por ejemplo, si yo hablo con un amigo que se llama Sergio, también le hablo diferente a él, porque es mi amigo. Mi hermano Jonathan es mi hermano. Yo nací con él, me crié con él y hablé con él. Pero también con mi papá es diferente. Entonces, a veces cuando uno entiende que Jesús es nuestro hermano, también nosotros a veces cambian, o por lo menos en mi caso ha cambiado mi forma de relacionarme con Dios, la confianza a la hora de exponerle cosas o decirle cosas, porque Él es mi hermano. Y por consecuencia también asimilar de que las personas que creen en Jesús son mis hermanos y tratar de comportarme con estas personas como hermanos, no solo decirle brother como a veces algunas congregaciones, porque suene más fino, ¿eh? Le dicen a otras personas brother, o le dicen también, o para sonar más espiritual le dicen a otra persona hermano. No significa que esté mal, pero lo que quiero es de que inclusive cuando uno va a la iglesia y uno se sienta con las personas en la iglesia, a veces las personas lo miran a uno como extraño y eso que pueden llevar ya un par de meses o años en la iglesia y ese sistema de comunión entre hermandades se ha perdido o uno no ve o no saluda a la persona como un verdadero hermano que tiene el mismo padre. Entonces por esa razón creo yo que lo que le menciona o lo recalca, por así decirlo, Pablo a él, es decir, mira, es cierto que él te servía, pero ahora ya no solo te va a servir o no solo es fuera lo que era tu esclavo, sino que ahora velo como un hermano. Que también en otra parte de la Biblia menciona el apóstol Pablo de que si alguien tiene alguien que está empleado, que alguien que no es creyente, que aguante y que sirva y que lo soporte. Pero que si esa persona inclusive es hermano y también tiene un carácter de esos feos, de igual manera que lo traten de mejor manera porque es hermano y también es creyente. Entonces creo yo que la afirmación o el establecimiento que hace Pablo
con referencia a Onésimo, es grato por el hecho de que, mira, pues sí, sí es cierto que te vas a ir vas a ir trabajando contigo, pero trátalo ahora como hermano, no solo como aquel que te servía. Como que darle un grado más de confianza ahora porque somos parte del mismo Padre que es Dios, ¿verdad? Y también por último, el 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Y esto es importante porque a veces, si nosotros queremos conocer hermanos o conocemos hermanos de bendición, inclusive a través de años que hemos conocido, nosotros podemos orar para volver a tener una comunión con ellos, ya sea que nosotros nos enseñen o nosotros los enseñemos. Y es importante orar porque a veces hay una guerra espiritual que impide que pueda llegar, o a veces Dios no permite que se realice esa situación. El apóstol Pablo creo que en la carta a Romanos dice que él quería llegar, pero a veces el enemigo le puso un obstáculo para llegar. Y en otras ocasiones dice que él no llega porque Dios no le ha abierto la puerta todavía para poder llegar, para poder recibir una bendición, ¿verdad? Entonces, uno podría orar para que algún tipo de ministro pueda llegar, en este caso, si alguien pertenece a una congregación, y para que pueda llegar este tipo, este ministro que puede llevar una bendición a la iglesia y poder brindarla, o a hermanos que hemos conocido durante el tiempo para volverlos a ver, porque a veces uno quisiera compartir con unos hermanos, uno puede orar para que ellos puedan venir. Y por eso también el hecho de orar que vengan también es preparar un lugar. Por eso también él menciona, prepárame también alojamiento. Es decir, no solo orar para que pueda volver uno a conocer a esa persona, sino que preparar el corazón para cuando lo vea. Yo lo mencionaba en el sentido de la congregación, de que por a veces ir a iglesias grandes se deja a la gente congregar en su casa. Es decir, hay familias de que sí van a la iglesia, pero en su casa no se congregan y tienen siempre la perspectiva de congregarse en una iglesia. A eso me refería con la iglesia que está en tu casa. El otro es de que hay regularmente muchas iglesias grandes, a veces han comenzado en el hogar. Es decir, por ejemplo, el hermano Otto, según el testimonio que él cuenta, la iglesia comenzó en su casa. Entonces, a ese punto de perspectiva me quería dar a entender, no que la gente no vaya a la iglesia grande, sino que a veces por ir a la iglesia... Ah, no, solo aclarando, así como aclaraste vos ese punto, quería aclarar en el hecho de que nosotros a veces por ir a la iglesia grande dejamos de enfocarnos en nuestra casa. Y hay otras personas, lógicamente, que pues solo por enfocarse en su casa, pues pueden dejar la iglesia grande. A lo que quiera... Exacto, exacto, es decir, exacto, así, a eso me refería con el hecho de que no nos olvidemos de nuestra casa, es decir, ya tenemos a nuestra familia para ministrarla y claramente pues a veces en algunas congregaciones creo que uno puede dar la pauta para que también hayan discipulados en la casa de uno, ¿verdad? En mi caso creo que creo que cuando fue, cuando yo estaba en la iglesia, con el hermano Sergio, y aquí había un discipulado aquí en la casa. Entonces aquí se hacían también las reuniones discipulares en la zona, ¿va? Pero quería centrar en ese punto, haciendo referencia de que uno no olvide lo que uno tiene en el local como tal, y que muchas iglesias así comenzaron en su casa, no necesariamente comenzaron yendo a generar una gran evangelización a muchos lugares, pero claramente, pues, como menciona con Moisés, ¿verdad? Dios, como Moisés dice que hará grupos de 10 miles, miles, de cienes y de cinco. Entonces, claramente, lógico, pues, por ejemplo, en iglesias muy grandes, a veces no se puede ministrar personalmente porque no hay un trato. Entonces, por eso a veces también hay gente que usa las células, pero y lo que quiero decir es que somos una gran red, pero no tenemos que olvidarnos de nuestra casa o de nuestro hogar para tener una comunión también en nuestra casa. Por eso mencioné que familia era congregación, porque a veces tenemos que ir a la iglesia grandota, pero no a nuestra casa no estamos ministrándola constantemente como cabezas de casa. Y a veces cargamos a los pastores o a los ministros, apóstolos y demás con las cargas o problemas de nuestra casa, cuando nosotros también deberíamos ser apoyo en esa área para edificar y para formar. Y claramente, pues esa gloria llevarla también a la congregación, porque ya se juntan diferentes glorias de casas para tener una mayor comunión o suministración del Espíritu. A ese punto quería dar a entender y quería aclarar.